Esta mañana en la Santa Misa hemos escuchado en el Evangelio cómo los apóstoles en el lago de Genesaret, en medio de la tormenta, el viento en contra, asustados, aquello de la cuarta vigilia, nos decía el Evangelio, vislumbraron una figura a lo lejos que resultó ser la de nuestro Señor. Los romanos, y de ahí lo toma el Evangelio, y en tiempo del Señor era así, dividían la noche en 4 grandes partes, primera, segunda, tercera y cuarta vigilia. Entonces, ese Evangelio está justo antes del alba, y es todo un signo, más allá de la literalidad, que es como tal es la del Evangelio. Esos apóstoles habían estado la noche pues trabajando, sufriendo, esforzándose, sin ver luces, hasta que ya muy cerca del amanecer pues comienzan a ver a lo lejos aquel que es el sol que nace de lo alto. Y es lo que nosotros venimos a hacer. Esta mañana hemos recorrido o hemos intentado decir algo de la oscuridad más grande, de las cavernas más profundas del infierno, partiendo de nuestra nada, de nuestro polvo y ceniza. Y hoy vamos en esta tarde a pedir la gracia del Dios para ascender un poco hacia lo alto, para ver la luz, para gustar o pregustar los dones del cielo, que no son sino en su inicio lo que tenemos representado en este hermoso retablo. Salid y ved, hijas de Sión, al Rey. ¿Pero cuándo? En el día de la alegría de su corazón. Porque no solo la resurrección, sino la segunda venida, la consumación de los siglos, la renovación de todo el universo, es el gran día de la alegría del Señor, que como juez de la historia viene a poner el broche último que da sentido a todas las cosas. Y si nosotros para descubrir el amor hemos partido de lo más profundo y hemos dicho algo torpemente de lo peor, de eso que es más profundo, vamos hoy con el favor de Dios, esta tarde, a decir algo de lo menos, si es que esto se pudiera decir, lo menos granado del cielo, porque lo más pobre, si es que se pudiera decir pobre, del cielo, es mucho más poderoso, mucho más esplendente, mucho más fundamental y de mucho más peso que todo el infierno junto. Y esto es uno de los grandes consuelos también del alma. Venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un proyecto de salvación en el que estamos nosotros insertados. No hablamos del cielo atmosférico, evidentemente, ¿no? Es el cielo que podemos contemplar con nuestros ojos sensibles. Imagino que todos tendrán experiencia, ¿no? Había un par de mujeres de Lima aquí, ¿no? Pues contemplar allí el ocaso del sol bañado por una tarde pues cálida es una belleza inconmensurable. No hace mucho tuve la gracia de poder estar por aquellas tierras y precisamente ver al sol ponerse mirando hacia el Pacífico. No hablamos eso del ascenso de un amanecer, ¿no? Que es el triunfo del sol cuando envuelto en luz escarlata comienzan pues los primeros rayos de aquel que nos da vida. No hablamos tampoco del cielo que podríamos llamar astronómico, ¿no? El que está más allá de lo que vemos con nuestros ojos sensibles. Considerar esto podríamos hablar mucho y es algo que también nos sobrecoge y nos ayuda a dar gloria a Dios, ¿no? No sé, pensemos que nuestra estrella vecina, Alfa Centauri, pues está a poco más de 4 años luz, ¿no? Que se dice pronto, ¿no? O sea que si fuéramos en avión tardaríamos 5 millones de años en llegar a nuestra estrella vecina, que está al ladito, está a un paso, si la comparamos pues con toda la galaxia,
dicen los astrónomos que hay entre 200 y 300.000 millones de estrellas, 200 estrellas en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, pero en fin, dicen y cada vez se descubren más que hay ya se cree, más de 2 billones de galaxias en todo el universo. O sea, se le rompe la cabeza a uno solo con pensar en la inmensidad del universo, y todo eso está demasiado lejos para que ni siquiera podamos soñar un día llegar a conocerlo, ¿no? Hay cosas que están tan lejos que ni siquiera le ha dado tiempo a la luz desde el origen del universo a traernos una noticia de esto, ¿no? Esto te hace explotar la cabeza. Podríamos hablar de lo más pequeño, ¿no? Aquellos que son de ciencias, pues la tremenda belleza de una célula, por ejemplo, pues es algo también sorprendente, ¿no? No hablamos nada de esto, que es algo bonito, hermoso a considerar, sino del cielo de las almas, ¿no? Del cielo en cuanto participación de la misma vida de Dios, de la eternidad. Y si lo otro es monumental y asombroso, pues esto ya ni les quiero contar. Boecio, aquel gran filósofo, una especie de primer ministro, mutatis mutandis, del rey ostrogodo Teodorico, que caído el Imperio Romano en Occidente quiso casi restaurar otra vez el Imperio Romano y estuvo a punto de consolidarlo si se hubiera mantenido en el tiempo aquel pequeño imperio que él organizó, una época muy interesante de la historia de nuestra civilización. Boecio, que luego murió prácticamente mártir, de hecho se le da culto en algún lugar, culto particular como beato, tiene una definición de la eternidad que fue muy feliz y fue muy citada, muy comentada por todos los autores posteriores. Dice él que la eternidad es interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio, es decir, la posesión total, plena, total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Y si nos ponemos a pensar siquiera un poco esto, podemos considerar el conjunto de todos, absolutamente todos los bienes que se nos pueden ocurrir, todas las perfecciones, todos los gozos, todas las virtudes, todas las riquezas morales, materiales, espirituales, naturales, temporales, todo tipo de bienes, y que se posean tota simul et perfecta possessio, dice la definición, o sea, todas, que no nos falta nada, están todas, simul, o sea, a la vez, no es que disfrutemos un rato de unas y otro de otras, ¿no? Sino que todas a la vez, y perfecta possessio, y su posesión es en toda su intensidad, en toda la perfección de la que se pueden gozar. Pensemos que un músico disfruta mucho más que los que, siendo aficionados a la música, la amamos pero no la comprendemos en profundidad, por ejemplo, de una gran sinfonía o de un gran concierto. Eso es así. ¿Por qué? Porque él tiene más perfección propia y de lo mismo que yo puedo disfrutar, él disfruta más y ya está. Bueno, pues en el cielo disfrutamos en toda la intensidad posible, ¿no? Tota simul et perfecta possessio, de una vida que es interminable y que es para siempre y de la que no te cansas, ¿no? Y así como nos contrastaba profundamente la eternidad del infierno, pues nos dilata profundamente el alma la eternidad de la dicha del cielo, ¿no? Y vamos a hablar de esto, pero centrándonos en lo menos importante, entre comillas, del cielo, que quizá le prestamos poca atención, pero al menos al que les habla me gusta mucho considerarlo. Y para los ratos de oración creo que es de mucho provecho. Santo Tomás de Aquino, hacia el final de su vida, en la Cuaresma de 1273, estaba predicando en Nápoles, muy cerca de su tierra natal. Dicen los cronistas que en napolitano, que era la lengua más cercana a lo que él había aprendido en el castillo de sus padres. Una serie de sermones
comentando el credo, los mandamientos, el Padre Nuestro y el Ave María. Hoy se suelen editar y se les suele llamar escritos catequísticos o de catequesis, a veces se les llama así, son unos sermones que él predicó cuaresmales en Nápoles. A la cuaresma siguiente él ya había muerto, prácticamente en esas fechas, ¿no? Tuvo aquella experiencia maravillosa en diciembre y se quedó unos meses en un estado taciturno, dicen, de contemplación y de amor en Dios, dejó de escribir, alguna cosa escribió pero muy poco, y camino del Segundo Concilio de León, pues estrella su cabeza, estaría distraído con otras cosas, con la rama de un árbol, tienen que detenerse en la abadía de Fossanova y allí muere. Y se trunca una vida que podía todavía dar mucho más, ¿no?, a este mundo. Y cuando comenta el credo, y comenta el último de los artículos del credo, creo en la vida eterna, dice de manera sencilla, no está haciendo una teología, un tratado, está explicando al pueblo que la vida eterna consiste en 4 cosas. La primera dice en la unión con Dios. Esto es esencialmente el cielo, ¿no? Ver a Dios cara a cara, la visión beatífica que llamamos de manera técnica a la luz de la palabra de Dios, ¿no? San Pablo dice, ahora vemos como en un espejo de adivinar, o sea, como indirectamente y confusamente, entonces veremos cara a cara. Y junto con la unión con Dios, con ella va pues la alabanza eterna en Dios, y eso es lo esencial del cielo. Ver cara a cara a Dios, ya no habrá fe, porque lo que creemos aquí, allí, no es que no lo creamos, que lo vemos directamente, por eso ya no hay fe. Tampoco hay esperanza allí, porque aquí esperamos, porque esperamos alcanzar algo. Cuando ya posees aquello de lo cual tenías esperanza poseer, ya no hay esperanza, ya hay posesión, que es el término perfecto de la esperanza. Y allí poseeremos a Dios como bien propio y lo veremos tal cual es, lo entenderemos directamente, ¿no? Esto es un misterio tan insondable, podríamos decir mucho y al final no diríamos nada, porque es inefable, ¿no? Y esto es lo más esencial del cielo, ¿no? Y junto con esto va pues, la alabanza, la gloria eterna a Dios que le tributamos, ¿no? San Agustín, en su obra monumental y gigantesca, que también una vez en la vida al menos habrá que leer, acerca de la ciudad de Dios, de Civitate Dei, son 20 o 22, ahora no recuerdo, libros, trataditos, y en el último de todos, en el último capítulo, al final de todo, como broche final de qué es la ciudad de Dios, él dice, allí descansaremos, y descansando contemplaremos, y contemplando amaremos, y amando glorificaremos, daremos gloria a Dios. Esto es lo que va a acontecer al fin, sin fin. Bueno, pues esto es el cielo, ¿no? Y siendo esto lo más esencial del cielo, y podríamos decir mucho, lo dejamos un poco apartado. Eso es todo, ¿no? El conocimiento y el amor en grado sumo, la posesión total y perfecta de Dios para siempre, ya no de los bienes particulares, pues es todo, ¿no? Para continuar, ¿no? Dice Santo Tomás que en segundo lugar, la vida eterna consiste en la perfecta saciedad de todos los deseos, ¿no? De tal manera que el alma llega a quietud total en el cielo, según aquellas palabras que hemos citado ya de San Agustín en la plática anterior. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? Bueno, pues el descanso último y eterno es el del cielo. Al despertar me saciaré de tu semblante. Entonces no es un descanso para dormir, sino para despertar de verdad. Aquí es donde estamos dormidos, porque no vemos la realidad. Y en el cielo veremos la realidad tal y como es y estaremos siempre despiertos y amando para siempre. Y eso es la completa satisfacción de todo lo que puede ser deleitable, ¿no? Y entonces Santo Tomás, de manera sencilla, va explicando cómo hemos de pensar, por ejemplo, en todos los deleites, los que uno quiera, allí van a sobreabundar.
que uno quiere honores, privilegios, reconocimiento, triunfo, allí no se preocupe que todos van a ser reyes, todos van a ser obispos, todos van a ser aquellos lo que quieran, ¿no? Que uno desea ciencia porque le gusta la investigación, escrutar los misterios de la naturaleza, no se preocupe que allí verá la verdad con mayúsculas y será el sabio entre los sabios, ¿no? De alguna manera indica esto San Juan, cuando en su carta, en un giro inesperado, dice: ahora somos hijos de Dios por el bautismo. Entonces se va a revelar lo que vamos a ser de verdad, porque lo veremos a Él tal cual es. Por lo tanto, seremos hijos de Dios, pero más que eso incluso, ¿no? De alguna manera seremos partícipes de todo lo que es Dios, no solo como hijos, también como jueces incluso de toda la historia. Seremos hechos partícipes de todos los dones de Dios, ¿no? Y entonces seremos semejantes a Él, ¿no? Porque lo veremos tal cual es. Es como si la filiación divina sí nos hace semejantes a Dios, pero en cierto sentido no todavía, y en el cielo es cuando de verdad vamos a ser semejantes a Dios. Parece hacer este guiño San Juan en su primera carta. Aquí podríamos también hablar mucho. Hemos citado a San Juan de la Cruz al comienzo, hemos visto un cierto despojo necesario en esta vida. Hay que purificar, hay que mortificar, hay que ordenar y hay que matar aquellas cosas que nos impiden, incluso siendo buenas y están desordenadas. Y cuando uno lee, por ejemplo, la subida al Monte Carmelo, pues en cierto sentido es un poco dura de leer porque es todo despojo y es todo nada, y es la nada que me va a llevar un día hacia Dios, ¿no? Por ejemplo, hacia el final, casi en el tercer libro de la subida, él explica cómo las 4 grandes pasiones, gozo, deseo, dolor y temor, funcionan con los distintos bienes de esta tierra, y va enseñando a cómo ordenar esas pasiones, esos afectos, para que no queden como encallados o atados en los bienes de esta vida, aunque sean buenos, ¿no? Y solo a modo de ejemplo telegráfico, acerca del gozo, dice que el gozo puede detenerse en bienes temporales, naturales, sensuales, morales, sobrenaturales y espirituales, ¿no? Y de cada uno hace todo un capítulo explicitando cómo el alma, por su gozo en esas cosas, acaba perdiéndose, enmarañándose ahí, ¿no? Es una cosa que es una riqueza de la que tantísimo podemos aprovechar, y eso solo de los bienes temporales, por ejemplo, de la primera clase, que son los más básicos y los que menos sutilmente engañan al alma. Cuando el gozo se pone en ellos, dice San Juan de la Cruz, el alma se empacha, o sea, como que vuelve atrás, es como si las cebollas y los nabos de Egipto, como dice la Escritura, pues se volviese el alma hacia ellos. Una vez hecho esto, se engrosa el alma, o sea, se extiende hacia las criaturas, la voluntad va quedando atada y por lo tanto se aparta todavía más de Dios, porque empieza a no gustar de las cosas de Dios. Un paso más, dejó a Dios su hacedor, dice él, o sea, termina por no cumplir siquiera con las cosas y las obligaciones como cristiano, por no faltar al mundo, por las cosas del mundo, hasta que finalmente, hecho una cisterna completamente rota donde todo se escapa, acaba por poner en lo temporal a su propio Dios, ¿no? Por idolatrarlo. Bueno, eso solo de los bienes temporales y solo de una de las pasiones, pues todo esto hace en el alma, ¿no? Y él enseña cómo despojarse de todo es una catarata de despojos absolutamente monumental, para poder llegar a ese despojo que nos lleva, dice él, a la liberalidad, a la libertad de ánimo, a la claridad en la razón, al sosiego, a la tranquilidad y confianza pacífica en Dios, al culto y al obsequio verdadero en la voluntad propia para con Dios. Entonces, bueno, cito simplemente uno de los párrafos
donde él explica las consecuencias provechosas de este despojo, ¿no? Donde, dice él, con otras palabras, que el alma que se despoja comienza a gozar de todas las cosas como si las tuviese todas, pero no atado a ellas. Y entonces comienza a ser feliz de verdad, a gozar de verdad, porque, cito, al desasido no le molestan cuidados, ni en oración ni fuera de ella, y así sin perder tiempo, con facilidad, hace mucha hacienda espiritual. Pero a eso otro, o sea, al que está atado, al que no ha vencido los apetitos, todo se le suele ir en dar vueltas y revueltas sobre el lazo a que está asido y apropiado su corazón, y con diligencia aún apenas se puede libertar por poco tiempo de este lazo del pensamiento y gozo, de lo que está asido el corazón. Es decir, que el corazón se libera. Bien, pues esto que es parte de la estética y del combate, me gusta pensarlo al revés del cielo porque es así. En el cielo no es simplemente el premio último a un despojo y a una mortificación, que es necesario, por supuesto, como último descanso y ya está. Es dar la vuelta completamente al mundo, y si aquí en la tierra es necesario el despojo para poder ir a Dios, en el cielo es al revés. En el cielo todo nos habla de Dios porque todo está ordenado. Entonces, si aquí es nada, nada, nada para ir al todo, allí es todo, 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 que todo eso nos lleva al todo. Y esto es algo pues muy consolador, porque siendo verdad que con Dios nos basta todo, no necesitamos nada más, pensar, considerar que incluso lo que no es Dios, todo eso está en Dios y para Dios y nos conduce a Él de manera connatural, sin esfuerzo alguno, es un gran consuelo y es una maravilla, que aquí no tenemos experiencia, pero podemos, digamos, pregustar en ese cambio de paladar del que venimos hablando. Bien, así que allí pues todos los bienes temporales, todos los bienes naturales, sensuales, morales, sobrenaturales, espirituales, esos 6 tipos de bienes que pone San Juan de la Cruz, allí están todos en su máxima expresión, en su completa adquisición, en su intensísimo disfrute, y todos están puestos dentro de la vida en Dios, ¿no? Por eso el cielo es algo tan inconmensurable que hay veces que los niños pequeñitos en la catequesis nos vamos a aburrir porque vamos a estar allí pues como congelados, sí, siempre en presencia de Dios, sí, entendemos que eso es bueno, pero no haremos nada, es que haremos mucho más. O sea, en el cielo vamos a hacer muchísimo más de lo que hacemos aquí. Siendo que lo esencial es la visión beatífica, eso no le quita nada a todo el resto de potencias que, creadas por Dios, son buenas y necesitan su última perfección y su último objeto, que será dado en el cielo. Por lo tanto, todo lo que somos en el cielo estará sobreabundantemente cumplido y llevado a plenitud. Bueno, segundo, decía Santo Tomás, la perfecta saciedad de los deseos. Tercero, dice Santo Tomás, que me estoy alargando en demasía, pero bueno, no hay plática después, así que esta ya nos sirve para toda la tarde, no me importa pasarme un poco más de la hora en esta ocasión. Dice Santo Tomás III, la vida eterna consiste en la seguridad. Curioso que diga esto, porque en este mundo, argumenta él, no la hay. Uno puede ser rico, puede tener todos los bienes, puede estar tranquilo y no necesitar trabajar, que eso a la vez puede ser fuente de mucho sufrimiento porque está pendiente de no perder los bienes que tiene, porque seguramente los tenga invertidos, tenga patrimonio, administrar, y al final incluso eso, en la situación más de desasosiego que podemos imaginar y que quizá muchos pues aspiran a tener algún día, puede ser fuente también de preocupación, de desvelos y de sufrimientos. Y esto dicho de las riquezas materiales, de los bienes, pensemos en otras muchas cosas donde aquí no hay seguridad. Tampoco hay seguridad en la vida de gracia, ¿no? Nadie está confirmado en gracia. La Virgen María sí, no sé si algún santo Dios le ha dado
la gracia. San Juan de la Cruz dice él sí, que en su primera misa fue confirmado en gracia, pero bueno, son casos muy limitados, ¿no? Los que somos pobres pecadores, por muy seguros que nos sintamos, eso es lo peor que podemos hacer, porque 15 minutos más los tiene cualquiera y el resbalón está allí a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, no hay seguridad, y eso también es una cierta tensión, un cierto desasosiego. No podemos rendirnos, no podemos dormirnos, no podemos hacer las paces con este mundo, porque hay que estar siempre en combate, ¿no? Por lo tanto, no hay seguridad plena. En el cielo sí, hay seguridad, hay sosiego, hay calma. Entonces, que toda esa posesión de la que hemos hablado tan absolutamente maravillosa sea para siempre, pero sea sin procurarla con desvelos, sino con seguridad, como si se me diese y si brotase todo por generación espontánea, pues es también un gozo y una felicidad y una amplitud del alma que aquí no podemos sino soñar que un día pues podamos tener. Y último, y lo más interesante para esta tarde, al menos eso quiero yo transmitir, dice él que la vida eterna consiste in omnium beatorum iucunda societate. Me encanta esta expresión, iucunda societate. Es decir, la vida eterna consiste en la dichosa comunidad, sociedad, compañía de los bienaventurados, cuya compañía, dirá él, renglón seguido, es sumamente deleitable porque todos gozarán de los bienes de los demás como bienes propios, y a su vez el bien propio, mi bien, el que yo poseo y el que es mío, será el bien de los demás y el que haga disfrutar a los demás. Y entonces argumenta él que solo allí en el cielo, en sentido perfecto, se va a cumplir el mandato nuevo de Cristo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, y solo allí se va a cumplir incluso el mandato natural que ya dio Moisés. Amaos, amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Solo en el cielo de verdad vamos a amar en sentido técnico y preciso al prójimo como a nosotros mismos, porque allí amarnos a nosotros mismos será amar al prójimo. Y allí, para el prójimo, amarse a sí mismo será amarte a ti. Entonces, ¿por qué? Porque el bien que se posee, que es Dios, y Dios será todo en todos, nos dice la Escritura, será de tal manera que amándome a mí estoy amando a los demás, y amando a los demás me estoy amando a mí, y los demás cuando se aman a sí mismos me están amando a mí, y cuando me aman a mí se están amando a sí mismos. Todo es una conjunción perfecta, y esa compañía será sumamente deleitable, dice Santo Tomás. Y si aquí en el cielo uno de los grandes consuelos es el de los amigos, y al final esto es así, porque incluso cuando uno vive de Dios y solo para Dios, y hasta el cartujo más cartujo, al final, pues la compañía del amigo, del igual, del afín, del que es amable, cuando uno encuentra un alma afín, pues solo eso ya en esta vida nos da un gozo y un consuelo grande. Pues imagínense en el cielo, ¿no? Cuando no solo fulano y mengano, sino todos sean no solo mis afines, sino que mi bien será el suyo y el suyo será el mío, pero no porque se intercambian, sino porque todo redunda, porque Dios es todo en todos, ¿no? Entonces, considerar cómo es la sociedad del cielo, la sociedad de los santos, la comunión de los santos, es algo que hinche, ¿no?, el alma de esperanza y de alegría pregustada. Se dirá de Sión, dice el Salmo, uno por uno, todos han nacido en ella, ¿no?, en la Jerusalén del cielo. Esto lo aplica la liturgia mozárabe a la Virgen María, que todos somos hijos de la Virgen, pero San Jerónimo ese versículo lo traduce de otra manera, semejante, pero con un giro que cita Santo Tomás y que es interesante, ¿no?, donde dice que habitar en ella, hablando de la ciudad de Sión, es la alegría de todos.
O sea, como si el motivo de alegría de todos común es habitar, vivir allí, tener su morada puesta en aquella ciudad. Y en este sentido, creo que podemos meditar no solo esta tarde, yo les invito a hacerlo toda la vida, los últimos 2 capítulos de toda la Sagrada Escritura, porque son los del libro del Apocalipsis, especialmente el capítulo 21 y unos versículos del capítulo 22, porque al final son unas advertencias donde ya no hay una descripción de la Nueva Jerusalén, porque aquí es donde San Juan nos habla, una vez vencida la Gran Babilonia, una vez caída con estrépito por la obra del Cordero degollado, que es el que ha triunfado y el que tiene potestad de abrir los sellos de aquel libro oculto en el que están escritos los destinos de todos los pueblos. Una vez todo eso ha ocurrido, una vez se ha descrito con ese lenguaje simbólico y riquísimo que tiene el Apocalipsis, que la gran ciudad Babilonia, cual ramera que fornica con los reyes de la tierra, ha sido vencida y arrojada y ha sido pisoteada, ¿no?, por las naciones con las cuales antes se había ella intentado desposar. Hay un momento que dice que ya no hay música en esa ciudad, ya los citaristas no pueden ir, se ha quedado en silencio, ya no hay luz, hay solo oscuridad en esa ciudad, está toda destruida y ya ni los comerciantes ni los pilotos de los navíos que se habían enriquecido en aquella ciudad pueden ir, se ha quedado toda ella pues desolada, ¿no? Y en contraste se alza la otra ciudad, la Jerusalén, que desciende del cielo como una esposa engalanada para su esposo y que será la morada de aquellos que han blanqueado sus vestidos con la sangre del Cordero. Van vestidos de lino blanquísimo, dice el Apocalipsis. Vamos a detenernos al final de la plática en una lectura y comentario de este capítulo y un poco más del otro capítulo, del 21 y un poco del 22, porque siendo lo más externo, siendo lo menos importante, siendo lo más accidental del cielo, sin embargo, solo su consideración ya puede mucho más que todas las consideraciones acerca del infierno que podamos hacer, porque al final para el alma que ama, pues los lazos del amor siempre tiran más que los lazos del miedo. Dice San Juan en el Apocalipsis 21, primer versículo: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Es una ciudad lo primero, ¿no? Cuando habla de morada, podemos tener la tentación de pensar en una casa, un hogar, que está bien, hombre, ¿quién no disfruta de su propia casa y del propio hogar? Pero al hogar le falta la compañía de otras familias, le faltan los servicios de la comunidad, les falta el entramado complejo y rico de toda una ciudad. La noción de ciudad, en sentido clásico, es la comunidad perfecta y acabada, no le hace falta más. De ahí las ciudades-estado de la antigüedad, porque ya son como pequeños estados, porque ya son sociedades perfectas de suyo, ya tienen todas las perfecciones que necesitan para llevar a cabo sus fines propios, los fines del hombre, ¿no? Y la del cielo es una ciudad, no solo es una morada individual en la que mi alma está unida a Dios y un poco ya está, ¿no? Es una auténtica ciudad, con toda la riqueza del entramado complejo que esto tiene. ¿Y qué ocurre allí? Sigue diciendo San Juan: y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor,
porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: mira, hago nuevas todas las cosas. Es la renovación de todo el universo. Y dijo, y aquí hay versículos que quizá nos suenan menos, porque los otros en la liturgia los escuchamos bastante en misa, las lecturas, en el oficio, pero hay partes que al no estar en la liturgia son más desconocidas para la mayoría. Y dijo: escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Y el vencedor heredará esto: yo seré Dios para él, y él será para mí hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, impuros, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, está aquí el anuncio de la ciudad, la visión de San Juan en el Apocalipsis. Él dice que ve todo esto y escucha, ve y escucha. Es la herencia de que Dios sea todo en todos, porque yo seré para él Dios, él será para mí hijo, Dios morará entre ellos, y Dios con ellos, el Dios con nosotros, el Emmanuel, será su Dios, ¿no? Es, digamos, la descripción, la sinopsis de qué es esto. Pero a continuación nos dice San Juan: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas. Está un poco haciendo recopilación de todo lo anterior, los famosos septenarios del Apocalipsis, ¿no? Las copas, los sellos, ¿no? Las trompetas, ¿no? Pues el ángel, uno de los ángeles que anuncia todo esto, viene como recopilando todo lo anterior, dando el último broche, y me habló diciendo: mira, te mostraré la novia, la esposa del Cordero, que es la ciudad. La esposa del Cordero, la novia, es la ciudad. Y me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Entonces ya no solo ve y oye, ahora es trasladado a un monte alto y elevado, y allí es aleccionado por el ángel que le va indicando y le va explicando. Y lo primero que nos dice es que tiene la gloria de Dios. La gloria, para San Agustín, por ejemplo, de ahí también lo retoma Santo Tomás y en general toda la tradición de la teología, se define como la clara notitia cum laude, es decir, la clara noticia en el sentido de entendimiento, de conocimiento, cum laude, con alabanza, con esplendor. Entonces, cuando habla de que esa ciudad tiene la gloria de Dios, entre otras muchas cosas, nos está hablando también de esto, ¿no? Que allí está el entendimiento auténtico de todos esos sellos ocultos de la historia que no sabemos descifrar y que recapitula este ángel cuando le muestra la gran ciudad. Allí está todo claro, todo diáfano, y se va a entender todo, y eso cum laude, es decir, con alabanza, con la refulgencia del esplendor de Dios. Entonces, esa va a ser, digamos, como la vida propia de la ciudad, porque la gloria de Dios está en esa ciudad. Y entonces nos describe un poco más. Dice: su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada, tenía 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles, y nombres grabados que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos.
y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, tenemos las 12 tribus de Israel, la universalidad de la antigua alianza. Tenemos a los 12 apóstoles en las 12 hiladas de los muros de la ciudad, de su muralla, la universalidad de la nueva alianza. Y tenemos también 12 ángeles presidiendo o capitaneando las 12 puertas, lo que nos habla de la universalidad del cosmos, de todas las criaturas del cielo, y esas puertas colocadas 3, 3, 3 y 3 hacia los 4 puntos cardinales, es decir, hacia la apertura de todo el universo. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque en el Génesis se nos dice que el jardín en Edén tenía una puerta. Esa puerta estaba a la derecha en nuestro mapa, es decir, al este, al oriente. De tal manera que para entrar al jardín había que ir hacia el occidente, había que entrar desde el este hasta el oeste. Y cuando se construye el templo de Jerusalén, por mandato de Dios se dice que sea así, se pone la puerta ahí. Se pone la puerta simulando de alguna manera que es como un regreso al jardín del Edén, porque la puerta está en ese lateral, el hombre ha sido expulsado del paraíso, donde daba culto a Dios de manera connatural, y entonces mediante la alianza, el sacerdocio, los ritos de purificación, los sacrificios, en el templo el ser humano vuelve a entrar de alguna manera, a hacer una recreación de ese paraíso para dar culto a Dios, ¿no? Ahora no tenemos una entrada, una direccionalidad, tenemos todo. Ahora lo va a seguir diciendo el Apocalipsis, porque allí no hay templo. En la ciudad de Jerusalén no va a haber iglesias, no va a haber capillas, no va a haber templo. Y esto es más maravilloso de lo que parece. Sigue diciendo el Apocalipsis. Y el que hablaba conmigo usaba como medida una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad se asienta sobre un cuadrado, su longitud es igual a su anchura, y midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. Esto es mucho, ahora lo vamos a ver. Su longitud, anchura y altura son iguales, ¿no? De alto, es tan alta como lo que es de ancha y de larga. Y midió su muralla, 144 codos con medida humana, que era la del ángel. Y el material, nos explica hasta de qué material está hecha la ciudad, Y el material de su muralla es de jaspe, y la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio puro. Y los cimientos de la muralla de la ciudad están adornados con toda clase de piedras preciosas: jaspe, zafiro, calcedonia, esmeralda, sardónica, cornalina, crisólito, berilo, topacio, ágata, jacinto, amatista. Y las 12 puertas son 12 perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla. Y claro, como es una ciudad real, pues toda gran ciudad tiene una gran plaza, si no, no se entiende una ciudad. Y nos dice el Apocalipsis, y la plaza de la ciudad es de oro puro, como vidrio traslúcido. No sé si hay algún amante de Tolkien aquí, pero si hay algún amante de Tolkien, no puede no acordarse de Tirion la Bella sobre la colina de Tuna, allí en Amán, o ya en la Tierra Media, si quieren, pues Gondolin en el valle escondido de Tumladen, ¿no? Porque es esto mismo, una gran plaza, hechas de cristal, ya veremos, ¿no? Con árboles incluso. Yo creo que Tolkien se inspiró aquí para todas estas cosas, no puede ser de otra manera. Y dice, interesante, y en ella no vi santuario, no hay templo, no hay santuario, pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario y también el Cordero. Claro, si Dios es todo en todos, si tú posees a Dios como tu bien propio tuyo personal, pero que es también el del otro, no hay necesidad de templo, no hay mediaciones, no hay que ir a ningún sitio. Tu propia vida es culto a Dios.
Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina y su lámpara es el Cordero. Y las naciones caminarán a su luz, los reyes de la tierra traerán su gloria hasta ella. Sus puertas, ya voy terminando, no cerrarán, siempre están abiertas las puertas. Yo soy la puerta, dice Jesús en el Evangelio, quien entre por mí entrará y saldrá y encontrará pastos, en un giro muy interesante. Bueno, pues eso es aquí, allí mucho más, porque las puertas siempre van a estar abiertas, como las llagas de Cristo permanecen para siempre abiertas, porque su humanidad es la puerta que nos lleva a la ciudad santa de Jerusalén. Y no entrará en ella nada profano. Me salto algún versículo para terminar. Y me mostró un río de agua de vida, reluciente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. O sea, en la gran plaza hay un trono donde está Dios y el Cordero, y de ese trono brota, así como del jardín del Edén brotaban los 4 ríos que bañaban pues toda la tierra, y esos 4 ríos traían también las piedras preciosas que el Génesis describe. Aquí tenemos que del trono de Dios y del Cordero brotan ya no 4, un solo río que es capaz de bañar y de alimentar toda la tierra. Y en medio de su plaza, a un lado y otro del río, hay un árbol de vida. Tiene que ser muy grande para estar a ambos lados del río, el árbol. Es una cosa que cuesta imaginarla. Que da 12 frutos, uno cada mes. Siempre hay fruto, nunca se acaba. Y las hojas, nos hablaste de las hojas del árbol, y las hojas del árbol sirven para la curación de las naciones. Son hojas que sanan de verdad. Así como en el paraíso del Génesis, Adán y Eva, para cubrir sus vergüenzas, habían tomado unas hojas de higuera, que no sé si las conocen, pero raspan bastante, ¿no? Si hubiese que hacerse un vestido, pues con hojas de higuera no se hace, porque la cosa pues no es cómoda, evidentemente, ¿no? Bueno, pues las hojas del árbol de la vida son hojas curativas. Y no habrá maldición alguna, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le darán culto. Y verán su rostro y su nombre está sobre sus frentes. Llevaremos el nombre de Dios en nuestras frentes. Y ya no habrá noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esta es la descripción que hace San Juan de la ciudad santa, que al final es la Iglesia, porque tenemos la universalidad de los 12 tribus y de los 12 apóstoles y de los 12 ángeles y de los 4 puntos cardinales y todas las puertas siempre abiertas, todas las naciones van a acudir, o sea, es católica, universal. Tenemos que sus murallas y sus cimientos tienen 12 basamentos, 12 hiladas, cada uno de los cuales lleva el nombre de uno de los apóstoles. Es apostólica, católica, apostólica, está hecha toda de oro, y un oro muy especial, no como el de aquí, porque es un oro que es como cristal translúcido, nos habla, ¿no? Como una especie de refulgencia del esplendor de Dios. Todo ello de que nos habla de la santidad, la gloria de Dios, la santidad es santa, y es una suficientemente grande para albergar a todas las naciones, a todos los hombres que estén en el cielo, una santa católica y apostólica. Eso es la Iglesia, o sea, la Iglesia de verdad es eso. Aquí estamos en la sombra, ¿no? Hay Iglesia, por supuesto, incoada, pero la Iglesia perfecta es la ciudad del cielo, ¿no? Quiero llamar la atención de 2 cosas, brevemente, ¿no? Uno, las dimensiones del material, ya hemos dicho algo, vamos a dejarlo. Y otra, de cómo es el auténtico paraíso entroncando con el Génesis. Y con esto ya la plática la terminamos. Primero, dimensiones. Hay una caña de oro para medir
allí no puede ser menos que de oro la caña. Incluso el instrumento para medir, que es, digamos, lo menos valioso de un sitio, ¿no? Los instrumentos de trabajo, pues tiene que ser de oro, no puede ser de otra cosa, ¿no? Y nos dice que el lateral y que la anchura y que la altura son 12.000 estadios. Estos son unos 2.200 kilómetros. Estamos en Soria, no sé, en París no está menos, no sé, pensemos en, quizá hasta Berlín más o menos hay 2.000 kilómetros aproximadamente, o sea, hay que cruzar toda Alemania, pues pensemos que más o menos eso es la anchura, es la largura y es la altura de la ciudad. Y esto, que es lógicamente altamente simbólico, no por eso es irreal, porque hoy, ¿cuántos habitantes en el mundo somos? 7.000 millones, ¿no? Esos son muchos millones. Y eso es una generación. Pensemos que la generación pasada, pues a lo mejor 6.000, 5.000, no importa, pero ya son otros, ¿no? Y así. ¿Cuántas generaciones ha habido desde hoy hasta Adán y Eva? O sea, ¿cuántas almas habrá en el cielo? Y una vez resucitados los cuerpos, pues, y la ciudad, pues ¿cuánta gente habrá en el cielo? Pues no se puede medir, es inconmensurable, ¿no? Es verdad que no sabemos cuántos se salvan, ¿no? A mí me gusta pensar que son más los que se salvan que los que se condenan, porque si no, de alguna manera entiendo que quedaría frustrado el proyecto de Dios, que es de salvación, para eso ha creado, ¿no? Para hacer partícipes, ¿no? También habrá condenados y su justicia prevalecerá y eso será gloria también para Él, pero entiendo que son más los que se salvan que los que se condenan. Pero sea como sea, va a haber mucha gente. Y por lo tanto hace falta una ciudad muy grande. No cabemos en Ciudad de México, que es muy grande, pero son 30 millones de habitantes, eso es minúsculo comparado con lo que tiene que ser el cielo de los cuerpos resucitados, que sin ser de nuestra misma condición espacio-temporal también es material. Por tanto, también hace falta un lugar físico. El cielo será físico cuando resuciten los cuerpos. Y ya es de alguna manera físico porque está el Señor resucitado y Nuestra Señora asunta en cuerpo y alma. Por lo tanto, la ciudad del cielo va a ser descomunalmente grande. Siendo así que todo lo que haya son bienes propios porque es mi bien propio. Por lo tanto, no es que esté tan lejos que no pueda llegar a conocerlo, ¿no? No, es algo mucho más maravilloso. Además es un cubo perfecto, ¿no? Seguramente en pirámide, eso parece decir aquí, porque si la muralla son 144 codos, esos son 72 metros, la muralla no es tan grande, por lo tanto es posible que sea como escalonada hacia arriba, y arriba la gran plaza en el centro, pues es donde el árbol de la vida, el trono de Dios, y de ahí broten las aguas que sanean, como las aguas del profeta Ezequiel que salen del lado derecho del templo y sanean todas las otras aguas que eran insalubres antes, pues aquí desde la cúspide de la gran plaza, pues todo el universo quedará santificado y saneado por el agua de la vida y por el fruto del árbol de la vida. Entonces digamos que es muy alta también, o sea, 2.200 kilómetros para arriba es mucho, pues si el Everest son 8.800 y pico metros, pues, no sé, las matemáticas fallan, ¿no? Pero unos 300 Everest, más o menos, uno detrás de otro, uno encima de otro, hasta llegar, o sea, aquello es muy grande. Y todo esto es para que caigamos en la cuenta de la absoluta y riquísima belleza de la diversidad del universo entero, que estará todo él santificado y representado en aquella gran ciudad perfecta, ¿no? De la cual pues seremos partícipes, por gracia de Dios, un día. De los materiales tengo aquí cosas, no me voy a entretener porque me estoy alargando, pero sería muy interesante, porque el Génesis hemos dicho que habla de unos materiales de piedras preciosas en el paraíso. Según el profeta Ezequiel, había una serie de piedras que ahora están aquí también, y son las mismas piedras que, por la ley de Moisés, tenían que utilizarse para construir y ornamentar el tabernáculo del templo, porque el templo es como un pequeño jardín de Edén donde el hombre consigue la amistad con Dios porque puede dar culto verdadero a Él, aunque es una sombra. Sabemos que el verdadero culto será con Cristo en espíritu y en verdad, ¿no? Pero esto ya sería mucho, sería mucho.
Simplemente la última cosa. En el Génesis es muy interesante ver que Adán es puesto en un jardín para cuidarlo. Nos dice literalmente el Génesis que Dios puso al hombre en el jardín, cito, para que lo labrara y lo guardara. Labrar y guardar. Es como la misión de Adán que le da en el jardín. Y labrar y guardar, abad y samar, en hebreo, son exactamente las mismas palabras que utiliza la ley de Moisés para describir cuál es el oficio de los sacerdotes en el templo. Su oficio es, literalmente, labrar y guardar, que es una manera de decir el oficio sacerdotal, el oficiar como sacerdotes, es esto mismo. Por tanto, la misión de Adán en Edén, en el jardín, es una misión principalmente sacerdotal, de culto a Dios. Culto que no tiene unos sacrificios expiatorios de víctimas, no hay que destruir nada. Culto que es universal, es el propio hombre, no es a través de una mediación sacerdotal, por ejemplo, como ocurrirá después con la ley de Moisés. Esto también es interesante. Cuantos más pecados tiene Israel, más compleja se va haciendo la alianza y más cosas tiene que hacer para poder agradar a Dios. Es como si a más pecado el hombre está más lejos de Dios y tiene que hacer más mediaciones para poder llegar hasta Dios. Por eso es una sombra. Cristo lo cambia todo para ser el único mediador. Y en Cristo damos culto al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Pero al principio era casi directo, digamos, la propia misión de Adán en su cultivo del jardín, eso es dar gloria a Dios, darle culto, eso es adorarlo, ¿no? Y a la vez Adán pone nombre a los animales y a las cosas, o sea, actúa de profeta, habla en nombre de Dios y pone nombre a las cosas. Y además Adán en el Génesis, por mandato de Dios, ya con Eva, dice, llenad la tierra y sometedla. O sea, son los lugartenientes, tienen que gobernar la creación, son reyes de la creación. Entonces el hombre es creado en un inicio como sacerdote, como profeta y como rey de la creación para ser la cúspide del universo material y así dar culto a Dios. Y eso es lo que queda frustrado por el pecado, y es lo que queda complicado por la alianza, eso es lo que queda restaurado, sanado y llevado a plenitud por Cristo, pero eso todavía tiene un estadio último, ¿no? Que será precisamente los nuevos cielos y la nueva tierra. Porque hoy incluso con Cristo hace falta una iglesia. Hombre, la misa vale lo mismo en el campo que en la iglesia, porque es Cristo el templo de verdad. Pero por nuestra naturaleza nos hace falta un lugar para orar, para centrarnos. El pecado original sigue ahí, necesitamos combatir, aislarnos un poco para poder hablar con Dios. Si estamos por ahí de fiesta, pues no estamos hablando con Dios. En el cielo no, en el cielo la fiesta será hablar con Dios. Esto es lo grande. Entonces, en el cielo de los cuerpos resucitados, ya al final, la Nueva Jerusalén, será la plenitud mucho más allá de lo que Adán y Eva tuvieron, que es que será un pueblo de sacerdotes, como dice el Apocalipsis también de la Nueva Jerusalén. Será un pueblo de profetas y un pueblo de reyes, porque su oficio, su misión va a ser esa, como auténticos sacerdotes sin templo, porque el Cordero mismo es el templo, no hace falta, están todos llenos de Dios, pues todos serán sacerdotes, todos serán profetas, todos serán reyes de todas las cosas, ¿no? A mí esto me parece maravilloso, no sé a ustedes, pero a mí me da para meditar toda mi vida y me falta tiempo porque no se puede esto descubrir y cada vez que intentas pues descubres cosas más nuevas, ¿no? Por lo tanto, es insondable este gran misterio. Y si esto es lo que nosotros, pobres, torpemente podemos decir con un par de libros y un par de comentarios y un par de lecturas, pues ¿qué será la realidad? ¿Qué es el cielo? Bueno, pues aspiremos a ella y pasemos la tarde en oración, adorando al Santísimo Sacramento y aprovechando para aspirar aromas de cielo, que aunque no estamos, el Señor nos invita a que los pregustemos, porque tenemos que estar muertos, nuestra vida está con Cristo escondida en Dios, y por tanto, si hemos resucitado con Cristo y estamos con Él,
y ya no somos nosotros, sino que es Él quien vive en nosotros, pues lo que buscamos que es pues los bienes de allá arriba, donde está Cristo, al lado del trono. Él es el Cordero, sentado a la derecha de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, glorioso Patriarca San José,